Bueno, acá estamos. Les anticipaba que íbamos a hablar del tema seguridad, pero lo vamos a abordar desde el tema vinculado estrictamente a lo que está ocurriendo en los centros de salud, en los hospitales de Santa Fe. Está con nosotros el responsable del nodo Santa Fe de salud. Estoy hablando de Leonardo Martínez. Me acabo de enterar que se llama Leonardo Martínez porque todo el mundo en Santa Fe lo conoce como Miki. Hace muchos años que trabaja. Miki. Niki. Claro, yo lo conocía como Miki. Niki, que es el responsable del nodo 6 de salud. ¿Cómo te va? Hombre que hace mucho tiempo está trabajando en el tema salud. Y hablábamos fuera de cámara, quiero confesarlo, bueno, estamos viviendo un momento complicado. Tuvieron una reunión con el gremio que nuclea a los enfermeros, a ATE, a la gente de ATE también. Me imagino que el paro de los médicos también. De hecho, lo hablamos aquí con el responsable del gremio, también la gente de Ciprus. Está el tema de seguridad vinculado. Pero también es cierto que hay como una especie de piel muy sensibilizada respecto a los temas, ¿no? Sí, hay algo que me parece que es interesante, que nosotros empezamos a trabajar el tema de seguridad en el nodo, en el marco de lo que tienen que ver los hospitales y los centros de salud, desde hace 1 año y medio atrás. O sea que podemos decir que esto no lo tomamos en el marco de la coyuntura actual. No es un espasmo consecuencia del espasmo general. Esa era la palabra que iba a decir. No reaccionamos de manera espasmódica, sino que venimos teniendo una sistemática de trabajo. En esa sistemática lo hacemos con los 4 gremios, AMRA, Ciprus, por parte de los profesionales, ATE y UPCN, en relación a los trabajadores, con la gente del Ministerio de Seguridad, con la gente del municipio, que también ha estado colaborando en algunos temas específicos. Y la idea es pensar esto en la complejidad que tiene, porque siempre tomamos los temas que tienen que ver con problemas de seguridad asociados con la instancia policial, y en realidad desde salud lo que queremos darles es la otra perspectiva. En salud vemos que el vínculo establecido con la comunidad, con los trabajadores, el modo en que organizamos los centros de salud para que la gente de la comunidad tenga acceso, no tenga que esperar, hacer colas y demás, eso también habla de la violencia o habla de la receptividad que tenemos desde salud para llegar a la gente, y que de ese modo también nos estemos cuidando en función de cómo organizamos los servicios de salud. Ese me parece que también es un tema que nunca se incorpora demasiado, y de hecho lo que hemos visto es que aquellos centros de salud que tienen referencias con la comunidad, con las organizaciones de la comunidad, la misma comunidad empieza a generar estrategias para cuidar a aquellos que los cuidan. Sí, también hay otro tema, yo lo he charlado con algunos profesionales hace poco tiempo, que es, desde la prensa tendemos a fijarnos en el homicidio o en la muerte que ocurre en el hospital, pero no en los 150 casos de vida que se salvan por día. Claro. Y ahí hay un recorte, desde todo punto de vista, yo diría que es morboso, pero además, digamos, que tiene que ver con la necesidad de posarnos sobre la tragedia y no sobre el hecho feliz o constitutivo que significa la... Sí, incluso también el modo en que se analiza el hecho episódico de violencia o demás, y de cómo se instalan los medios de comunicación. Esto es un tema que a lo mejor deberíamos charlar en algún otro momento con los comunicadores, porque me parece que muchas veces, incluso desde lo discursivo, se instalan modelos que tienen que ver con hechos bastante perimidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cada vez que se habla de un centro de salud, no se habla de centro de salud, sino se habla de dispensario. Claro. Se confunde el tipo de organización. Por ejemplo, ayer una noticia que se sacaba, se hablaba de un SAMCO, cuando el hecho sucedió en un centro de salud. Esos son a lo mejor detalles, pero dan cuenta del modo en que se está mirando a las organizaciones de salud y de la manera en que se posicionan. Por ejemplo, nos ha pasado en este último tiempo que los episodios de violencias que se dan en el marco del contexto de un centro de salud no se dan adentro del centro de salud ni se dan con los trabajadores de salud. Sin embargo, lo que se instaló en el último tiempo es una repercusión de qué sucede en los hospitales y en los centros de salud. De hecho, lo que hemos trabajado en las últimas reuniones con los gremios y con la gente de seguridad es cómo empezamos a pensar en el contexto barrial, porque los episodios que se han dado cuando la gente está llegando a su lugar de trabajo, en el contexto en que una persona llega al centro de salud y a lo mejor a la misma persona del barrio tuvo un episodio donde la robaron a 1 o 2 cuadras del centro de salud. Entonces me parece que
a modo de una nota que vos le hacías a Máximo Soso, tenemos que pensar esto en un contexto un poco más amplio. Sí, el tema es que ahí es cuando te encontrás con la otra mirada, la mirada inmediata, la mirada Punitiva. desesperada. No, pero además la mirada desesperada del tipo al que lo roban, o el esposo de la enfermera a la que robaron, o el paciente que se baja para ser atendido y se encuentra con que los asaltan. De verdad hay un tema de seguridad pública. Ahora, la pregunta que te hago a vos y la pregunta que le formulo a los médicos y a los enfermeros es: ¿cómo se resuelve desde la salud pública un tema como este? Digamos, no hay forma de abordarlo en términos policiales, digamos. Sí. Yo creo que no se resuelve con una sola medida, hay que hacer varias cosas, muchas cosas. Tuvieron una charla con ATE, digamos, ¿cuáles fueron los planteos que les hacen y cuáles son las respuestas que se pueden dar? Mira, no es solo con ATE, sino con los 4 gremios. gremios. Sí. Me parece que hay diferentes perspectivas. Sí llegamos a acuerdos que no son hechos menores, llegamos a acuerdos que tenemos que organizarnos internamente para darnos seguridad. No es posible, por ejemplo, que en un centro de salud, en un determinado horario, cuando debe haber varias personas integrantes del equipo de salud, haya una sola. Digo, ahí hay que hacer acuerdos internos para decir, sí, somos un equipo, hay que cumplir el horario, la gente no tiene que quedarse la enfermera sola, porque es la que históricamente llevó adelante el centro de salud, sino que tenemos que ver cómo internamente entre todos también nos cuidamos como equipo de salud. Sí hemos trabajado con la gente de seguridad, que tenemos referentes concretos dentro del Ministerio de Seguridad para ir articulando todos estos temas, pensando en si necesitamos una medida como instalar una alarma, trabajarlo con la gente del municipio para que eso pueda estar monitoreado y que lo pensemos en una planificación en conjunto y no como hechos aislados a los que respondemos. Es una reacción a una situación claro, particular. Y dentro de eso también estuvimos ajustando en lugares específicos la necesidad de que haya un patrullaje en determinados horarios, que es cuando entran y salen los trabajadores de salud. Por ejemplo, en algunos lugares que nos parece que la complejidad barrial y lo que estaba sucediendo era necesario, instalamos en lugares puntuales los botones de alerta como para que los trabajadores puedan estar llamando al 911, que podamos estar teniendo una respuesta rápida. Digo, estamos pensando en varias alternativas, pero lo que no hay que dejar de lado es que este es un problema social que necesitamos abordarlo con el Ministerio de Desarrollo Social, con cultura, con diferentes alternativas que nos pongan a trabajar en los barrios en otra mirada. Te pongo a lo mejor en un compromiso, pero de todas maneras quiero cerrar la nota con esto. Y nosotros también, los medios, porque digo, ayer se habló concretamente de un hecho de violencia en un hospital de Santa Fe, que en realidad se trataba de una cuestión de una patología de un paciente, ¿no? Exactamente. Digo, puertas adentro está claro, ahora puertas afuera, inmediatamente se habló de una agresión a un médico. Y las últimas situaciones, incluso el paro que hubo en el Miri López, no se tratan de situaciones de inseguridad o de violencia urbana. Se tratan de pacientes que en el marco de los nuevos paradigmas que tenemos, como la ley de salud mental, necesitamos pensar que la gente que tiene problemas de salud mental son ciudadanos. Son ciudadanos que por sus patologías tienen episodios de violencia. Tenemos que prepararnos para eso, pero no podemos estar asociando que un problema de salud termina siendo una persona un delincuente. Ayer no fue un hecho de violencia y seguridad, fue una reacción de un paciente. De un paciente con el que se venía trabajando, donde se podía estar esperando una reacción de este tipo. Lo cierto es que a la médica le damos no solo todo nuestro apoyo y solidaridad, porque el equipo es sensacional, la contuvimos, pero tenemos que pensar que esos son ciudadanos santafesinos que llegan a pedir salud. Y además que nosotros tenemos que ser responsables a la hora de informar, porque no es lo mismo, digamos, un asalto que un paciente que reacciona en el marco de su patología, y nosotros generamos también mayor angustia. Niki, gracias por venir. Niki Martínez es Leonardo Martínez, el responsable del Nodo de Salud. Me paro.